Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia Farina. Soy una psicopedagoga disidente de la psicopedagogía tradicional, que bastante daño le ha hecho a las infancias y adolescencias. No sé, me llevan la botella, téngamela, la pongo acá abajo. Y bueno, mi forma de acercamiento a la ESI fue trabajar desde los diseños curriculares en la modalidad de jóvenes y adultos y transversalizar la mirada de ESI desde las disciplinas. Porque si, bueno, vamos a nombrar, yo voy a nombrar todo lo positivo que ha tenido la ESI en relación a una construcción del conocimiento que venía jerarquizada y con un mandato colonizador. Y la ESI fue, la educación sexual integral, fue una de las primeras uno de los primeros saberes que vinieron a incomodar a las disciplinas. Hicieron que las disciplinas se abrieran, el conocimiento disciplinar y la revalorización del contenido como una unidad sellada de conocimiento que era inamovible, ¿sí?, incuestionable. La ESI atraviesa, transversaliza la porosidad que sí tenían los contenidos. Que la 1420, la Ley de Educación Nacional, la primera Ley de Educación, habíamos entendido que el conocimiento era algo jerárquico, vertical y que no tenía porosidades por donde interdisciplinar. Entonces, la ESI atraviesa todas las disciplinas y de alguna manera las compromete a que se abran a otros saberes y a otros conocimientos. Eso lo que produce es una horizontalidad en el conocimiento, que creo que es, porque lo que estamos haciendo hoy acá es entender por qué y poder compartir con ustedes, compañeros y compañeras, por qué la ESI ahora es tan cuestionada, por qué está juzgada la ESI, por qué vienen a cuestionar algo que ya no solo la fortaleza de que sea una ley, sino esto que dice Ana, que la ESI se salió de la escuela, se desmadró, por suerte, se fue a otros territorios, al territorio de las organizaciones sociales, al territorio de las militancias, se apropiaron los adolescentes de la ESI. Es decir, y ahí creo que empieza el cuestionamiento, ¿no? Cuando la ESI permite que el conocimiento no tenga una relación implícita con el disciplinamiento del cuerpo. Porque lo que veníamos quienes hemos sido estudiantes de la 1420, que veo varias canitas por acá, el conocimiento era disciplinar, pero no disciplinar de disciplina del conocimiento solamente, era disciplinar de disciplinamiento del cuerpo. Las mujeres lo sabemos muy bien, lo que significaba un ruedo más largo, un ruedo más corto, lo que significaba el cuerpo sexuado de la mujer en el aula. La fuerte carga de disciplinamiento del cuerpo sexuado en la escuela y sobre todo en el aula era un mandato colonizador. Entonces, sacar el conocimiento del lugar que te disciplina el cuerpo para poner al cuerpo en un lugar de derecho fue una transgresión, fue una disidencia. Lo que hace la Ley de Educación Sexual Integral, en realidad, uno que ayer o antes de ayer, cuando estaba preparando el material, busco en Google la Ley de Educación para releerla, en la página oficial del gobierno no está. No está. Ya no está la ley. No. La encontrás después por otros lugares, pero vos entrás a la página del gobierno nacional, de Argentina, no sé qué, pones el número de la ley y la ley ya no está. Esa omisión es la misma omisión que venimos trayendo a lo largo del recorrido de la construcción del conocimiento, porque en realidad el problema de la ESI es que vino a decir lo que no se decía. Es decir, cuando uno trabaja en diseños curriculares, uno
piensa que es la prescripción, organización y prescripción del conocimiento en función de la relación con el sujeto que lo aprende, ¿sí? Entonces, un diseño curricular para un niño, niña de primer grado, un diseño curricular se va adaptando al sujeto. En esa prescripción, lo que pierde sentido es el conocimiento. El esfuerzo está en que haya una relación del sujeto que aprende con lo que va a aprender. Y ahí es donde se fugan las omisiones. Es decir, sentarse a pensar diseños curriculares no es solo pensar qué se va a decir, sino qué no se va a decir. El ejemplo más concreto en ciencias sociales es la campaña del desierto. ¿Cómo terminamos llamando campaña del desierto a un genocidio? ¿Sí? Entonces, la ESI vino a decir eso que no se decía. Lo dijiste vos recién, pasa por todas las derivas políticas que acaba de decir Ana, pero saca del closet, saca del placar esos conocimientos que la fuerza de la religión y del pensamiento hegemónico habían encerrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo trabajar este encuentro y pensamos en el título, dijimos, bueno, eso, transformaciones epistemológicas, que además perduran aún cuando la ESI se debilita, porque es lo que se transformó acá, es cómo entendemos esta relación sujeto-conocimiento en función de un cuerpo que no va a estar disciplinado por el saber, sino que va a estar ampliado en sus derechos, ¿sí? Entonces, bien, ¿cuáles son las implicancias de poner en juego y en juicio a la ESI? Y las implicancias son graves, porque esto que se expandió en esta tarea interdisciplinar que permitió la ESI, porque digo, la educación sexual integral fue esa posibilidad de que matemática, inglés, lengua, ciencias sociales aportaran, se dejaran abrir eso que decía recién, esto de la porosidad de los contenidos, se rompieran esos límites tan estrictos. Para el conocimiento colonizador y academicista es casi imperdonable que vengan a sacudirte la comodidad del conocimiento prescripto, ¿sí? Y eso es lo que pone en juego la ESI. Lo otro que pone en juego la ESI es que lo saca del lugar de la opción y lo pone en el lugar del derecho. La ESI no es una opción, no es que a ver si en la escuela a mí me gusta, es un derecho, ¿sí? Y esa premisa que logró instalarse en las instituciones educativas, coincido con Ana que no era empezar con los adolescentes, era empezar con la formación de formadores, porque la construcción dinámica que permitió la ESI respecto a la vinculación con los saberes y el conocimiento, se apropiaban los adolescentes, pero no se apropiaban los docentes y las docentes que enseñaban. Entonces, ahí hubo y se agotaba en ese adolescente. Claro. Lo otro que no nos van a perdonar, que no le van a perdonar, no nos van a perdonar a quienes portamos la ESI en nuestros discursos, es que la ESI vino a desmontar el mandato de la masculinidad, ¿sí? Y esto que gratamente tenemos un público casi mayoritariamente de varones, desmontar el mandato de la masculinidad no es un beneficio solamente para las mujeres. Es para la sociedad, es para ustedes los varones también, porque lo dice Rita Segato. Rita Segato dice que cuando termina una charla siempre le preguntan, los varones que están en la charla le preguntan, nosotros cómo podemos colaborar. No, ustedes no pueden colaborar, nosotras estamos colaborando con ustedes, decirle, che, no sufran más el mandato de la masculinidad. No es necesario ese sufrimiento. ¿Sí? No es que tienen que a ver cómo las tratamos mejor a las mujeres. Excede. Es la ESI la que acompaña, ayuda,
colabora en el movimiento que permita destituir el mandato de la masculinidad, y los primeros beneficiados son los varones. Porque el sufrimiento que le produce el mandato de la masculinidad a un varón es muy fuerte, ¿sí? Perdón que voy a buscar un pañuelito. No sé si estoy siendo muy clara, pero les digo que desde que empecé a trabajar este tema que nos convocó Silvia Becerra, es que tengo un nudo en la garganta mal, de angustia, de dolor, de sentir que todo lo que logramos, tanto de las militancias personales como de las militancias sociales y de colectivos, hoy se ponga en juicio. Hay algo que no me tiene así, atragantada. Entonces les pido disculpas si no soy muy clara. Igual me parece que ya estoy llegando con el tiempo. Otro que no nos van a perdonar, que no le perdonan a la ESI, lo laico. O sea, Argentina es un país que todavía sigue el poder vinculado con la Iglesia, no como Uruguay, que tempranamente se desvinculó la Iglesia del poder político del Estado. ESI entra al terreno prohibido, que es al terreno de la esfera religiosa, al terreno del cuerpo no solo disciplinado por el conocimiento, sino disciplinado por sus propias creencias. Entonces, ese es como un germen de lo laico, de la laicidad, que lo permite la ESI, ¿sí? Les decía esto, que la transversalidad de la ESI puso en un lugar incómodo al conocimiento. Y junto con esta incomodidad del conocimiento, en otras áreas del conocimiento se empieza a pensar que lo que existe en la relación de transferencia de un conocimiento de un sujeto que enseña a un sujeto que aprende no es un contenido etéreo, aséptico, es un saber. Entonces la ESI empalma con esta nueva o esta forma de pensar que lo que circula entre las personas son saberes. Y esos saberes están dentro de la escuela, pero también están fuera de la escuela. Y que esos saberes entran a la escuela. No es que la escuela, ya hoy la escuela ya no es el lugar de conocimiento, el conocimiento circula por fuera de la escuela. Tenemos que ver, la escuela tendrá que plantearse qué va a hacer con el conocimiento, si lo va a seguir pensando desde el lugar de la prescripción de la 1420, porque vamos a estar en problemas. No vamos a estar, estamos en problemas. Ese es el problema. Estamos en problemas, ¿sí? Entonces, poder pensar que la ESI nos permitió desde lo epistemológico salirnos del lugar de la comodidad para ponernos en este brete de estar repensando constantemente, incluso la misma ley, que es lo que decía Ana. ¿Por qué la ley ESI es binaria? Y porque si bien ESI vino a profundizar leyes anteriores, le faltó los que vino después. Digamos que estaba subjetivamente metido dentro, no estaba explícito, Claro. estaba casi implícito, no le daba pie porque no estaban las condiciones sociales para verlo, pero permitió empezar a decir que los que no se sienten ni hombres ni mujeres, que somos, que empezara también a debatir eso. Sí, creo abrió el debate. Ese debate es el que se está intentando clausurar ahora, que se está intentando cerrar. Y otro punto, ya no sé cómo estoy con el tiempo, pero otro punto que me parece fundamental es que la ESI puso, junto con la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en otro estatus a niños, niñas y adolescentes, que ya dejaron de ser propiedad, no son propiedad de nadie. No son propiedad de nadie y además tienen el derecho a la información. Y a la palabra.
¿Cómo? A la palabra. Y a la palabra. La acción y el protagonismo. ¿Sí? Que eso es lo Entonces, que más le duele. ese estatus de ese niño, niña, adolescente, que era propiedad de la familia, propiedad de la iglesia, sale. ¿Sí? Ya el niño, niña, adolescente no es propiedad de nadie. Con el hijo no. Claro. Y esto de con mis hijos no es esto. Hicieron un chiste por el WhatsApp. Me contestaron, con mis hijos no. En forma de chiste y ahí recordé de la incidencia que tiene que están en la primaria y el año pasado nos citaron a firmar la autorización. Y yo dije, pero si es una ley, o sea, tienen que ser vistas. Pero bueno, Claro. Fuerte. Yo recuerdo con mi hija Paula, que todavía como que la primaria la hizo con la ley federal, creo, todavía 14, 20, no sé, todavía ahí estaban los cambios de la ley, mi hija más grande, que me llaman justamente para firmar la charla de educación sexual que le iban a dar en la escuela primaria. Estaba en 6º, 7º grado. Yo le digo a la maestra, pero nunca me llamaste para decir cuál era la versión de la colonización de América que le ibas a dar, porque para mí es gravísimo. Esto, dale la charla que quieras, pero decime por qué no me llamaron a ver si yo autorizaba a la versión de la historia y de las ciencias sociales sobre la colonización de América. Y ahí es cuando la moral irrumpe, ¿sí? Y distorsiona lo epistemológico, ¿sí? Es cuando la moral entra, porque acá el principio de Pierre Bourdieu, el que nomina, domina. Entonces, de una historia de colonización, de nombrar para dominar, vinieron leyes que pudieron nombrar lo que no se nombraba, lo que no se podía decir. Y ahí lo que se puso en juego el poder, que es lo que le están machacando a la ESI, es el poder, no solo que empoderó cuerpos, empoderó cabezas, sino que empoderó una sociedad, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué de malo tuvo la ESI? Yo ahí hice un listado, dice, ¿de qué es culpable la ESI? De haber disminuido los embarazos no intencionales y el aborto en niñas y adolescentes. Es culpable de haber disminuido las enfermedades de transmisión sexual, que hay estadísticas que estaban por acá, no sé si pueden apoyar esas estadísticas. Es culpable de la disminución de la mortalidad materna infantil. Es culpable de la disminución de la deserción y repetición escolar por embarazo. Recuerden que cuando estábamos en la secundaria, si una compañera estaba embarazada, directamente perdía la escolaridad. Incluida también en la institución. Hoy no pierde la escolaridad, pero sí se resiente su trayectoria educativa. Seguro que se resiente su trayectoria educativa. Es culpable de la disminución de las desigualdades entre mujeres y varones, de la disminución de los comportamientos sexuales de riesgo. Es decir, la ESI es culpable de que desarrollemos un pensamiento ético, político, pedagógico que genere justamente esa disidencia de este saber o este conocimiento colonizador y jerarquizado. Y por eso es culpable también de la aparición de un término que durante mucho tiempo no se usó y que les encanta ahora a las adolescencias. Consentimiento. Consentimiento. La palabra consentimiento fue, gracias Ana, porque fue una palabra que no estaba incorporada a la posibilidad de que una persona menor de 18 años tuviese que opinar sobre algo, ¿no? Porque no eran sujetos puestos en el estatus de lo público, sino que niños, niñas y adolescentes eran sujetos privados de la familia y de la iglesia. Entonces la palabra consentimiento tiene una fuerza que justamente transformó, y es una fuerza que además litiga con el mandato de la masculinidad. ¿Sí? Consentir es poder decidir sobre qué quiero, y esto en las mujeres no estaba permitido.
la relación histórica, bueno, pero eso meterse en otro tema, de la sexualidad de las mujeres tenía que ver más con el sometimiento que con el consentimiento. Y darle la posibilidad a un adolescente de que pueda decir sí o que pueda decir no es una de las cuestiones que no nos perdonan a la S, ¿sí? Y entonces, como voy a citar a Drexler, que dice que entonces, ¿qué hacemos acá un sábado en la mañana, no? Hablando de ESI. Y bueno, somos personas valientes que tendemos puentes esperando que hayan personas valientes que lo crucen. Gracias.